Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Nuestro invitado en esta noche, nacido en Santa Rosa de Cabal, egresado del Colegio de los Padres Vicentinos, abogado de la Universidad Libre, con especialización en Derecho Administrativo, estudios en Alto Gobierno. Inició su servicio público a los escasos 18 años como concejal de su municipio y luego fue diputado y representante a la Cámara, secretario de Gobierno del doctor Juan Manuel Arango en Pereira y luego gobernador de Risaralda en 2 períodos. En su primera gobernación se destacó por ranquear a Risaralda como el primer departamento en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y como segundo mejor gobernador de Colombia por el buen manejo de los recursos públicos. Qué bueno poder tener a un amigo, a una persona que siempre entrega el corazón para servirle a cualquier ser humano, en especial a los más vulnerables, y poderlo tener aquí y compartir no solamente el tema de la gestión pública, sino también lo que hay en este corazón, que a veces muchas personas que son gobernadas o que somos gobernados por ellos, pues a veces no conocemos de esas personas que tienen corazón de servicio y tienen alma de Dios. Nuestro saludo cariñoso para nuestro gobernador de Risaralda, porque en este momento todavía lo es, el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas. Bienvenido, doctor, a nuestro programa Una luz en el sendero. Padre Pacho, un gusto saludarlo. Mil gracias por haberme invitado a su programa. En la primera administración lo tuvimos por acá. ¿Usted recuerda algo de esa entrevista? Sí, estaba recordando, de eso ya podemos estar hablando de hace unos 12 años por lo menos. Tuve la oportunidad de haber estado también en su programa. Recuerdo que esa entrevista fue muy emotiva porque en ese momento hablamos de una circunstancia de salud muy terrible que yo tuve en mi primera gobernación y que tenía que ver con ese virus que cogí de la leptospirosis, que casi me cuesta la vida. 95% de las personas que le dan eso se mueren. Yo le doy gracias a Dios de ser ese 5% que sigue vivo. Y de ahí se desarrollaron una clase de cosas que se las conté en el programa y que me generaron mucha emotividad ese día, sí lo recuerdo. ¿Por qué cree usted que el Señor le dio como ese otro cuartico de hora? Pues yo creo porque tenía una misión para uno, que ese es lo que yo tengo claro, que uno viene a esta tierra es a una misión, y creo que Él, como a todos, nos entrega una misión y es el servicio, y así lo tengo yo claro. Creo que Él quería que yo siguiera sirviendo, y bueno, lo hemos venido haciendo en la medida que hemos podido. Usted me contaba ahora antes de empezar el programa que antes de acostarse tiene, pues llamémoslo un hábito, una forma de conciliar el sueño y me pareció muy interesante. Sí, la verdad que, mira, en el transcurso del día, cuando yo me levanto, tengo unas oraciones, yo me encomiendo mucho a la sangre de Cristo, me cubro con ella, eso se lo he heredado mucho a mamá, que lo hace continuamente. Cuando me subo al carro con el esquema de seguridad de mi casa a la gobernación, me da prácticamente preciso rezar el rosario del día. Y en la noche lo que hago es que cuando ya coloco la cabeza sobre la almohada ya para dormirme, entonces lo que hago es rezar un Padre Nuestro, una Ave María, pero devolverme a la hora en que me levanté. Entonces yo llego y me levanto a las 6 de la mañana y le digo: Señor, gracias porque hoy me desperté a las 6 con vida, te doy gracias porque me diste un nuevo día de vida. Y de ahí me vengo hablando con Él y diciéndole gracias porque me diste desayuno, gracias porque me llevaste. Y muchas veces no termino de narrarle todo lo del día o darle gracias por todo el día porque termino dormido.
Pero eso hago, simplemente darle gracias a Dios. Me contaba ahora también que a veces, en cierto momento cuando hablaba con el obispo, que es un hombre pues que se ha vuelto extraordinariamente acogedor, como un abuelo, usted le decía que a veces le hace trampita, ¿por qué? Ay, Pacho. El obispo ha sido una persona que a mí me ha generado un inmenso respeto. Y dentro de ese respeto, pues yo he sido respetuoso de su fuero como pastor de la iglesia y él ha sido respetuoso de mi rol como gobernador. Sin embargo, en estos 4 años hemos venido tejiendo una amistad y una relación mucho más fluida, donde uno termina conociendo mucho más, no al obispo, sino al ser humano que hay detrás de él. Y he visto unas actitudes muy bonitas de parte de él, he visto actos de humildad que tuvo conmigo, particularmente hace un tiempo frente a alguna circunstancia que sucedió. Y como cristiano que soy, que cometo errores, yo le dije alguna vez, Monseñor, yo por ahí le hago trampita a veces, porque seguramente que alguna falta cometo, porque todos cometemos faltas. Y se ríe él, pero ha sido muy querido. ¿Cuál ha sido ese momento más difícil como ser humano en su rol de gobernante? Uy, yo creo que, yo no sé si como gobernante o como ser humano, sí. Yo creo que termina siendo lo mismo cuando uno lo entiende de esa manera. Y fue cuando empezaron a haber muertos por la pandemia. Ese momento para mí fue muy difícil, porque es que, como lo he dicho yo, si usted mira los libros que hay en la gobernación, no hay un solo libro que le diga cómo debe manejar una pandemia. Nos tocó fue inventar, ser creativos, enfrentarnos todos los días a una situación muy distinta, y usted todos los días registraba muertos, y entonces al celular me escribía alguno, me decía, gobernador, averígüeme con mi mamá que está en la UCI, averígüeme cómo siga ella, y yo mismo llamaba al hospital, cómo sigue fulana de tal, y a veces me tocaba dar la noticia, decirle, me da pesar decírselo, pero murió, y eso a mí me tocó demasiado, como me tocó también en esa misma época y me sigue tocando hoy en día, cuando empecé a ver hambre en la gente. Porque es que en la pandemia no solo hubo un problema de salud, que cobró la muerte en Risaralda de 2.500 personas, sino que también hubo hambre. Mire, esta semana hablaba con alguien, padre Pacho, con una gente del equipo nuestro, el equipo de Natalia, el de primera dama, que nos ayudó demasiado. Y me dijo, gobernador, a mí me tocó llevar mercados a Pinares. Y Pinares es un estrato alto de Pereira. O sea, allá, no solo en los sectores vulnerables, en las invasiones, allá también hubo hambre en muchas familias, porque es que la gente no podía salir a trabajar. Y bueno, el que estaba en nómina le consignaban, así no fuera. Entonces eso a mí me tocaba mucho, porque era la angustia de cómo enfrentar el problema de la pandemia y cómo enfrentar el hambre. Usted ha sido definitivamente un hombre de familia, siempre ha defendido la familia. ¿Qué significa este nombre en su vida? Lucía, la nieta que llegó a su vida. Yo la escucho y ya me da ganas de llorar, porque es que, por varias cosas, porque es que yo siempre quise tener una hija. Y si bien es cierto, hoy acojo como hijita a Camila, la hija de Natalia, mi esposa, pues aparece Manuel Alejandro Cansado con una excelente niña que es Juliana. Y entonces un día me dice, papá, Juliana está en embarazo. Yo me emocioné. Y eso fue el día que nació Lucía, perdón, en el San Jorge. No, eso, entonces teníamos allá a mi hermana y a la suegra de mi hijo y tomándole foticos y yo pendiente en mi casa porque no pude ir. Y esa niña hoy es
esa niña es todo para mí. Hoy ese chiquitica, una muñequita y eso a mí me vence. Cada vez que la veo me da ganas de ponerme a llorar. Pero es que lleva sangre de su sangre. Sí, llega sangre de mi sangre y muchos dicen que se parece a mí. Pero verdad que muy emocionados, no solo yo, sino todos por haber llegado ese nuevo ser a la familia. Antes de ir a nuestro primer corte, ¿por qué tanta admiración y devoción a la Virgen de Guadalupe? Pues yo creo que ese es un amor compartido, si se puede decir de esa manera, porque yo me eduqué con los padres vicentinos y ahí adquirí toda esa devoción a la Virgen de la Milagrosa. De hecho, las 2 veces que yo he sido gobernador me he posesionado en el santuario de la Virgen de la Milagrosa y esa devoción se la adquirí a ellos. Sino que con la Virgen de Guadalupe ha sucedido que cuando estaba en esta última elección le prometí a ella que si yo ganaba iba y la visitaba allá en la Basílica en México, y cuando ganamos esta gobernación a los pocos días me fui con Natalia a visitar la Virgen de Guadalupe y eso me emocionó bastante, y eso ha llevado a que en el despacho tengo una pintura que me regaló un amigo de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo lo que digo es la misma Virgen con 2 vestidos. Eso, así lo veo yo. Y que solamente la Iglesia pues ha tenido 3 advocaciones que ha acogido, como es la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima y Guadalupe. Tienen razón de ser, sí, de correcto. esas 3 apariciones. Yo le invito, doctor, para que vamos a un pequeño receso y regresemos. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Más de 100.000 mercados sociales a familias en situación de vulnerabilidad, 30.000 personas recibiendo alimentos nutricionales, 24.000 paquetes de alimento para casi 5.000 adultos mayores, las sopas calientes, una inversión de más de 35.000 millones de pesos en seguridad alimentaria. Muchos abuelitos recibieron almuerzo. Es verdad, doctor, 2 cosas que me contaron, que uno de ellos compartía el almuerzo con la esposa que tenía enfermita, y también algo que me contaron que lo conmovió mucho es esa entrega de esos zapatos. ¿Cómo fueron esos 2 momentos? Nosotros tenemos un programa, estamos terminando un programa que se llama Sopa Caliente, que no es una sopa, tiene el nombre de sopa, pero más que una sopa es un almuerzo completo. Tiene sopa, tiene arroz, tiene carne, tiene ensalada. Nosotros terminamos repartiendo 15.000 almuerzos diarios en Risaralda, Padre, y hemos tratado de llegar allá a lo más profundo de esa geografía risaraldense donde hay hambre. Entonces a veces lo que hago es ir a hacer un recorrido, porque lo que hacemos es encontrar un barrio, que generalmente es un barrio muy humilde, contratamos una operadora, la operadora en una casa hace todo el alimento y la gente del barrio llega con sus ollitas a recibir el almuerzo. Entonces gente que llega con 2 o 3 ollas y dice, en mi casa son 6, entonces en esta echan la sopa para 6, aquí también todas las 6. Y en ese recorrido, eso me ha tocado enormemente. Yo encontré un hombre en un barrio de 2 Quebradas que tenía un costal, ya a mucha edad, y me dijo, este almuerzo lo tengo que partir para por la noche porque no tengo más que comer. Si usted me pregunta cuáles son los mejores regalos que yo recibo en estos 4 años, ¿sabe cuál fue? No las cosas materiales, que la gente es muy querida y le regala a uno muchas cosas. Tengo muchas lociones, yo creo que no me las va a alcanzar a echar lo que me queda de vida. Cuando la gente lo abraza a uno y le dice, usted me calmó tantas hambres, eso me quebranta, eso me golpea.
pero me golpea por dos cosas. Una, por la alegría y darle gracias a Dios de que lo pude hacer, pero también por la tristeza de que no sé qué va a pasar con ellos. Definitivamente ha sido un hito ese programa de Risaralda sin hambre. Y ese deseo usted del bienestar de las personas, del cual se debe preocupar cualquier administrador público. Pero me llaman mucho la atención dos cosas básicas, que fueron la alimentación y la prestación del servicio de salud. Yo pienso que hay que hacer un reconocimiento muy grande de ese subsidio, llamémoslo así, para los más vulnerables, pero indudablemente algo que usted también se echó al hombro fue el tema de la salud de los risaraldenses. Todos damos testimonio de ese programa del Gobernador Responde, más de 45.000 personas atendidas en más de 150 programas. Yo creo que esa es una tarea colosal. Sí, y se me pasó de la anterior pregunta, Padre Pacho, hablarle de los zapatos. Para nadie es un secreto, usted va, escoja cualquier escuela pública de Risaralda y usted va y encuentra niños con los zapatos rotos. Yo he encontrado niños en chanclas. Aquí en Risaralda hay familias, Padre, que se turnan los zapatos. Que la mamá le dice, a usted le toca ponérselos hoy y mañana le toca a su hermanito porque no hay zapatos. Nosotros terminamos comprando más de 20.000 pares de zapatos nuevos. Yo recuerdo una anécdota que teníamos como por costumbre que cuando entregábamos los zapatos, yo al menos a un niño se los colocaba, lo calzaba. Entonces yo cogí un niño, yo le vi los zapatos normales, pero dije, bueno, pues por algo lo habrán escogido. Y yo cogí al niño y lo cargué y lo subí a una mesa. Y cuando le fui a quitar el zapato se le cayó toda la plantilla, o sea, se le abrió toda, como si fuera una chancla. Eso a mí me conmovió. Y imagínense que habían casos en que los niños no sabían la talla, porque no habían usado zapatos. Y ya con el tema de la salud, sí. Mira, en agosto del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, yo me sentaba en la emisora a atender la gente que me llamaba, vea, aquí estamos aguantando hambre, vea, aquí tenemos un problema de salud, y yo lo atendía. Y de ahí me surgió la idea de hacer este programa del Gobernador Responde. Hace 8 días terminamos 163 programas, un poco más de 50.000 personas atendidas. Uno no puede decir que al 100% se le solucionó el problema, porque no es así, pero a mucha gente se le ayudó. Y ahí vuelve a lo mismo, porque también encontré gente que le ayudé y luego me escriben y me dicen, gobernador, Dios le pague por lo que hizo por mi papá, desafortunadamente murió, pero le agradezco mucho. ¿Sabe que eso me hace acordar de una historia de la primera gobernación? Porque habla uno de la dignidad del ser humano, porque es que el ser humano necesita hacerle sentir que tiene dignidad para tratarlo especialmente en su salud. No ponerlo a un lado, no tirarlo al piso, no dejarlo arrumado, no esperar 2 días para atenderlo. Le voy a contar esta historia. Imagínense que estaba yo de gobernador en la primera vez y me llama el alcalde de Tado, Chocó, y me dice, gobernador, aquí hubo una tragedia, hubo 10 muertos. Resulta que allá excavan esas minas de cielo abierto con maquinaria, pero cuando la máquina para, la gente se mete a buscar chispitas de oro para venderlas y comer. En esas se vino un derrumbe y mató 10. Y me dijo el alcalde de Tado, siendo Chocó, yo no tengo ataúdes para ellos. Y le dije yo se los consigo. Y entonces empecé a organizar para ir al Tabor, porque es un corregimiento de Tado. Cuando por la noche me llama y me dice, gobernador, muchas gracias, ya conseguí los ataúdes. Y le dije, de todas maneras, alcalde, vea, yo voy a ir porque yo ya le llevaba unas ayudas, le llevaba mercados, comida, vestidos, muchas cosas. Cuando eso la vía no es lo que usted tiene hoy para ir a Quibdó. Imagínese que yo salí con 8 camionetas a las 4 de la mañana de la gobernación y estaba entrando a las 12 del día al Tabor.
Además, cuando eso había un problema de orden público fregadísimo. A mí no se me olvida que sobre esa vía, eso ya le metieron mucho la mano, hay una cosa que llama las Peñas del Olvido, son unas peñas altísimas donde siempre la guerrilla desde arriba cometía sus actos. Y cuando llegamos a las Peñas del Olvido, yo iba en el carro, entonces inmediatamente la policía que iba con nosotros se bajó del camión y empezaron ellos a caminar con los fusiles apuntando hacia arriba. Yo en ese momento yo sentí mucho miedo y yo dije, uy, señor, ¿usted a qué me trajo por aquí? Y luego encontré la respuesta de a qué me había llevado. Finalmente llegamos a las 12, empezamos a repartir todo, a hacer comida, entregamos ropa, zapatos. Y me dicen ahí, me dicen, vea esa casita, ahí hay un señor que en un accidente de la mina distinto quedó muy enfermo. Y yo dije, camine, visitémoslo, y me fui a visitarlo. Una casa muy humilde. Y ahí entendí yo, ¿para qué me había llevado? Encontré un hombre esquelético, se le veían los huesos, acostado sobre 2 cuartones atravesados por unas hojas de palma. Esa era la cama. Tenía un vasito de lámina de lámina ya pelado, pegado a su miembro porque no controlaba su esfínter. Y en un estado de gravedad y se quejaba, era moreno. Y yo dije, ya sé a qué me trajo Dios acá. Estaba el alcalde Mena de Pueblo Rico. Y le alcalde, hagamos una cosa, usted me lo sube a Pueblo Rico, yo mando la ambulancia al San Jorge, lo bajo al San Jorge y lo metemos allá. Listo. Yo me devolví y al otro día estaba en la gobernación y yo dije, no, yo no voy a esperar eso. Y cogí el teléfono y llamé a la 8ª brigada, allá al comandante de la brigada del ejército. Coronel, présteme un helicóptero para yo mandar por un hombre al Chocó. Me lo prestó. Mandé a un hombre que le tuve un inmenso cariño, que en paz descanse, el médico Dorian Gutiérrez. Muy carismático, un hombre muy querido, muy trabajador con los indígenas. Dorian se fue por él al Tabor en el helicóptero. El helicóptero trajo al señor al Matecaña. En Matecaña teníamos la ambulancia y entrando el señor al San Jorge, se nos murió. Y yo ahí entendí que lo que quería el Señor era hacer sentir a ese señor con dignidad y hacerlo sentir, decirle, venga, usted también es un hijo de Dios. Usted merece que se le trate bien, que se le haga todo. Finalmente no fue así, me tocó ya, y ya la familia venía por tierra, entonces ya poner una camioneta, devolverlo en el ataúd al Tabor para el entierro. Y hace como 2 años que fui al Tabor nuevamente, me encontré la familia de él y me dijo, nosotros somos las hijas del Señor. Y eso pues me emocionó mucho. Yo quiero invitarlo, doctor, para que nos acompañe en el segundo programa, porque son muchas las anécdotas que se pueden compartir con usted. Agradecerle, desearle una feliz Navidad y un año muy venturoso. Dios le pague, Padre Pacho, a usted también y a toda su audiencia. Invitarlos para que nos acompañen mañana por este mismo canal con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Seguramente no falta a veces quien critique a quienes subsidiamos o trabajamos por los más pobres, y a veces nos señalan de asistencialistas, pero personas como nuestro invitado de esta noche han demostrado que se puede servir a la gente, al necesitado, pero también sin dejar de un lado los trabajos como las obras macroestructurales, como un hospital de 4º nivel,
con una apuesta de más de 600.000 millones de pesos, las vías del Samán, la doble calzada de Cerrito La Virginia, las vías terciarias del departamento, los megacolegios con sus coliseos. Yo creo que eso da un índice de favorabilidad muy alto en este gobierno que está culminando, como es el gobierno del doctor Víctor Manuel Tamayo, como es el gobierno sentimiento de todos. Buenas noches, doctor. Padre Pacho, buenas noches. Qué bueno volver a estar aquí en tu programa tan pronto. Muchas gracias. Es posible que nos critiquen como asistencialistas, pero a la vez mostrar las obras que se dejan. Sí, yo entiendo su pregunta. Déjeme decirle, en nuestra primera gobernación nosotros nos enfocamos mucha parte en la parte social. Y eso generó críticas, porque a mí me decían que el gobernador de los mercados. Y yo siempre le respondo y digo, pues el que lo critica es porque tiene la cocina llena, pero una familia que no tiene nada que comer valora que uno le llegue y así sea con un atado de panela. En este segundo periodo lo que tratamos sí fue de mantener un equilibrio, con una gran inversión social, pero también con una gran apuesta en materia de obra pública. Y yo creo que ese equilibrio lo logramos en mucha parte porque hay inversiones de lado y lado. Estamos hablando de muchos temas. El tema de una Risaralda sin hambre, el tema, indudablemente, cómo manejaron el COVID y cómo manejaron en estos 4 años el tema de la salud, el tema educativo, con estos megacolegios como el de la Estación Pereira de Marsella que recientemente han inaugurado, o de la educación, de la institución educativa San Pablo. Me llama mucho la atención, doctor, ese premio que se acaba de recibir, esa mención de honor en el marco del Premio de Alta Gerencia 2023, que reconoce las mejores iniciativas de gestión pública del país. Yo creo que ese es el resultado de ese empoderamiento que ustedes han logrado en la administración a más de 430 mujeres que han podido desarrollar productos productivos, mejorando su calidad de vida. ¿Queda mejor Risaralda hoy a como estaba hace 4 años? Yo creo que hemos mejorado mucho. Yo con orgullo decimos que hoy aparecemos en el primer lugar a nivel nacional en reducción de pobreza. Eso no significa que haya desaparecido la pobreza, ni mucho menos. Pobreza sigue habiendo. Porque, déjeme, yo le hago una reflexión que la he venido haciendo y usted me la va a entender. Hace unos meses hubo un incendio en una invasión de Villa Santana. Natalia, que siempre aparece a esas cosas también, porque tiene la misma capacidad mía en esos temas social, me dijo, amor, ¿por qué no vamos? Y yo le dije, nos vamos. Y fuimos allá a la invasión y eran unas casitas humildes de muchas personas afro. Se les quemaron, les llevamos colchones, comida, bueno. Cuando bajamos, yo le dije, pues, ¿por qué no nos bajamos en el megacable? Yo no había montado en megacable. Y nos vinimos Natalia, el jefe de seguridad mío y yo en el megacable. Y de ahí me quedó una visión que es el reflejo de lo que hoy es Risaralda y lo que es el país. Si usted sube en el megacable y baja, llega un momento en que Pereira se le parte en dos. La Pereira pobre, la Pereira del techo de lata, la Pereira del techo plástico, la Pereira de construcciones en guadua, de pisos en tierra, de problemas de alcantarillado. Y la otra Pereira, que es la Pereira de las casas bonitas, de la zona próspera, de los edificios. Ahora, yo con esto no pretendo generar un discurso de lucha de clases, ni mucho menos. Lo que yo llevo con esto es diciendo, venga, hay que visibilizar eso, porque es que a veces a algunos les da como pena decir que es que si hay pobreza en Pereira. Le voy a contar una cosa de un colega suyo. Estaba yo en Caracol en la primera gobernación y al momento llegó un obispo de otra ciudad, no era el obispo de Pereira. Y llega el obispo y me dice, oiga, gobernador, pues yo lo acabo de escuchar a usted decir que aquí hay pobreza en Pereira. Y yo vengo del aeropuerto y yo veo
unas avenidas muy lindas y unos edificios y unas casas muy lindas. Y le hagamos una cosa, monseñor. Caminé, yo lo llevo, lo subo en mi carro, cuente 10 minutos y lo llevo a sitios de Pereira donde la gente vive en piso de tierra. Porque esa es una realidad. Entonces, nosotros hemos trabajado sobre eso, hablando particularmente del premio que recibimos, que es un premio muy bonito para Risaralda, esa mención de honor en alta gerencia. ¿Qué es eso? Cuando yo llego a esta gobernación encuentro que en una entidad habían unas máquinas que las había comprado la gobernación y estaban arrumadas. Y yo dije, hágame el favor y me devuelve esas máquinas, que las máquinas son de la gobernación. Me tocó hasta dar una pelea para que me las devolvieran. Me las devolvieron y con esas máquinas abrimos un taller de confección en la Virginia. Y le dijimos, venga, ¿por qué no hacemos eso en todo el departamento? Entonces terminamos hoy con 14 talleres de confección, 430 mujeres, un taller de mujeres afro en Santa Cecilia, un taller de indígenas en Naranjal, Quinchía. Y esas mujeres están confeccionando ropa, están ganando platica sin tenerse que venir a Pereira. Y esas mujeres no solo se quedaron así, nos invitaron a Expo Moda, que es el evento mayor de la moda que hay en Colombia. Allá fuimos, mujeres que no conocían Medellín. Y a las mujeres me tocó verlas llorando cuando sus prendas eran lucidas por unas modelos en esas pasarelas elegantes de Expo Moda. Y de ahí surgió que ya luego empezaron a venir empresarios y se empezó a vender la ropa para el exterior. Y eso fue lo que premiaron. Lo que se llama Desarrollo con Sentimiento de Mujer, bajo una marca que se llama Tilo, que es la que queremos que continúe. Usted habla de Pereira, pero cuando hablamos de Risaralda, pues es un departamento que tiene mucha diversidad. Y doy testimonio de cómo usted, hasta el último rincón, lugares donde nunca había ido un gobernante departamental, y usted no fue una, sino varias veces, tuvimos la oportunidad de ir a una de ellas, allá en la zona indígena. En Quenverdé estuvimos, ¿no? Quenverdé. Y la manera como lo reciben a usted, uno ve a esta gente que no simplemente reciben unas tejas o reciben un mercado, sino que reciben a un ser humano que va a acompañarlos. Me parece a mí que eso tiene que dar mucha satisfacción y como un agradecimiento con Dios que le permita a uno vivir esos momentos. Y es decir, de que uno cree, Pacho, que Risaralda es chiquito y no. Risaralda tiene unos sitios alejados donde por alguna razón, y no soy yo quien deba criticarlo, ningún gobernador había ido. Mira, por ejemplo, yo a veces hago un pequeño examen de geografía y les digo, ¿cuál es el corregimiento más apartado que tiene Risaralda? Y mucha gente no sabe, o casi todos. Puerto de Oro. Puerto de Oro es el corregimiento más apartado de Risaralda. Si usted va a ir por tierra, que lo hice siendo secretario de gobierno del departamento hace ya muchos años, usted sale de Pereira, Belén de Umbría Mistrató San Antonio del Chamí y 6 horas a caballo. He ido 3 veces, una fui en mula y 2 en helicóptero, y en esta última fue dificilísimo porque el helicóptero no pudo aterrizar cerca porque le levantaba los techitos a los indígenas, y aterrizó en una montaña que a mí ha sido la caminada más dura que me ha tocado porque era una inclinación impresionante, usted bajando con dificultad, usted no se imagina la subida. Pero ¿a qué fuimos? A Puerto de Oro. Puerto de Oro tiene un trapiche, producción de panela, y lo tenían era con una mulita. Entonces la mulita todo el día, y yo quiero mucho los animales. Nosotros encontramos 62 trapiches tirados por mulita o caballito. Encontramos 2, padre, empujados por la fuerza humana. Yo no entiendo cómo un pobre hombre dele y dele vueltas horas y horas. Eso es inhumano. Y a la mayoría o casi a todos les entregamos un motor diésel. De hecho, nosotros cogimos a Risaralda en el puesto 15 en producción de panela y lo dejamos de cuarto. Y entonces eso, pues dejamos eso allá en Puerto de Oro. Acabo de venir de Villa Clareda, ya les dejamos alcantarillado hecho,
contratada la pavimentación de 2 kilómetros, Villa Claret, Pueblo Rico. Dejamos los equipos de un programa muy lindo que yo aspiro que siga, que se llama Telesalud, que déjeme yo se lo explico en un minuto. Telesalud es que por internet satelital conectamos una pantalla que hay en el puesto de salud a un sitio que hay en el San Jorge acondicionado donde están los médicos sentados. El enfermo llega ahí a Villa Claret, se para frente a la pantalla, al lado de una enfermera. Los médicos desde el San Jorge empiezan a preguntarle los síntomas, a preguntarle todo, y hay unos equipos que se le toman los exámenes en tiempo real y en tiempo real les llegan a ellos allá. Y después de hacer el diagnóstico, de mirar todo, se le dice al enfermo, le dice a la enfermera, remítalo al hospital, déle estos medicamentos, y todo eso le dejamos a Villa Claret hace poquito que fuimos. Lo invito, doctor, para que vamos al último corte de este programa tan interesante como es Sentimiento de Todos, que ya está culminando este periodo del 2019-2023. Ya regresamos. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Usted como yo definitivamente amamos las mascotas. ¿Cómo despedir a un peludito como Max? Ya lo dijo todo. Es duro despedirlo. Max era el mayor de las mascotas que tenemos en la casa, un perrito pug. Me acompañó en momentos de soledad, dormía con nosotros. Y hace unos mesecitos empezó a enfermarse, 13 años tenía. Y ya, no, como dice la canción, ya caminaba muy lento. A veces le daban convulsiones. Lo llevamos de veterinarios a toda parte y Natalia iba una vez para la finca y me llamó llorando y me dijo, se me acaba de morir Max. Y yo me puse a llorar. Ellos sienten cuando se van a ir de nuestro lado, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que sí. Y se despiden. Ellos de alguna manera se despiden y yo diría que de alguna manera ellos quedan. A mí me dio muy duro la muerte de Max. Yo estuve varios días afectado y Natalia también, porque uno se apega a ellos, uno los quiere mucho, son seres nobles. Yo siempre que me sentaba en el sillón a leer o algo, a ver televisión, se me echaba al lado, y a veces lo acariciaba. Natalia le tenía vestidito para cuando hacía frío. Y nos dio muy duro la muerte de Max. Ellos tienen su lenguaje propio. Sin lugar a dudas que sí. Ellos saben expresarse, saben decir cómo lo quieren a uno, saben decirle cuando sufren. Ellos tienen su propio lenguaje. Esa sensibilidad suya por las mascotas definitivamente la entendemos y la conocemos cuando usted está frente a una persona que necesita que se le extienda la mano. Sí, porque es que yo también he dicho que yo le creo mucho a la persona que quiere los animales. Porque si usted encuentra una persona que quiere un animal, quiere al ser humano. A mí me produce mucha reserva una persona que maltrata a un animal o que no le gustan los animales. ¿Son hermanitos medios? Sí, son hermanitos medios, sí. Afortunadamente es mucha la gente que quiere sus animalitos. Pero también ese mismo sentimiento, pues es un sentimiento que obviamente prima a un ser humano que sufre, porque es que es ver usted esa persona en la que sufre, en el que pasa hambre, en lo que dice el Evangelio nuestro. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, fui forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste. Ahora que hace poco que murió Oscar Agudelo, ¿no? Y recordábamos mucho esa canción de La cama vacía, que definitivamente es fuerte frente al cuestionamiento de
de lo que es el ser humano cuando queda solo, cuando queda triste en un hospital. Y por eso, mire, dejamos un programa muy lindo, que es el Hogar de Paso. El Hogar de Paso, porque es que aquí en Pereira viene gente a acompañar a su enfermito de cualquier municipio o de afuera, pero es gente tan pobre que no tienen con qué ir a pagar una piecita o una residencia a los familiares de ese enfermo y no tienen con qué comer y aguantan hambre. Nosotros abrimos un Hogar de Paso con los camilianos, con el padre John, que se lo agradecemos en el alma, y en ese Hogar de Paso se les da dormida y se les da comida a los familiares de los enfermos. Ya estamos terminando este segundo periodo. ¿Cómo se ve Víctor Manuel en 4 años? Pues yo le pido a Dios que sobre todo me dé salud y que más allá de cualquier circunstancia política, sí le pido que me permita seguirle sirviendo a la gente. ¿Como alcalde o como o en otra estancia mayor? La gente es muy querida, que le propone a uno muchas cosas y uno lo agradece, pero créame que no tengo ninguna decisión al respecto. Yo lo que quiero es recuperar el espacio perdido con mi esposa y mi familia, porque se pierde por estar en esto, descansar y retomar la parte social. Ya después yo voy a seguir haciendo las jornadas de terapia neural, que llevamos 14 años haciéndolas. Las voy a seguir haciendo y ya Dios dirá dónde nos necesita. Uno percibe que sus hijos tienen como un liderazgo innato. ¿Será que están sacando la casta del papá? De los 4 hijos, 2, Manuel Alejandro y Sebastián, han venido mostrando una vocación política. Cuando ellos se sentaron conmigo y me dijeron, papá, nosotros queremos hacer política, yo les dije, yo no estoy de acuerdo que ustedes hagan política, porque esto es muy duro. No, papá, es que a nosotros nos gusta. Bueno, yo respeto su decisión, porque yo he dicho, aquí cualquiera puede hacer política, cualquiera que le da la gana dice, no, yo voy a hacer política y yo voy a aspirar, y cualquiera se inventa que va a aspirar y saca 10 votos o saca 10.000. Pero la política entendida como un ejercicio de servicio es muy distinta y no muchas personas lo tienen. En el caso de mis hijos, ellos lo tienen y otras personas también lo tienen, pero ellos entienden la política como una vocación de servicio. Yo le cuento una historia así rapidita. Vivíamos en Santa Rosa con ellos y hay un sector en Santa Rosa que se llama San Bernardino, que es muy pobre, y allá vivía un niño que se llamaba Gregorio, la cabeza grande porque tenía hidrocefalia, y yo era amigo de la mamá, que se llamaba María del Carmen, no la volví a ver. Y yo cogía a los 2 hijitos, a Manuel Alejandro y a Sebastián, les iba y les compraba un juguete grande para Gregorio y me los llevaba a llevarle en Navidad el regalo a Gregorio. Y ellos, cuando hemos repartido sin ser gobernador chocolate, nosotros nos hemos venido a los puentes sin ser gobernador a repartir chocolate caliente con pan, y ellos vienen y me ayudan a repartirlo. De manera que eso sí me da satisfacción, que si ellos van a hacer política, estoy seguro que la van a hacer con esa vocación de servicio. ¿A quién le agradece hoy, doctor? No, la lista es muy larga. Yo primero le agradezco a Dios. Dios ha sido demasiado generoso conmigo. También le agradezco a la Santísima Virgen, y lo digo con el mayor respeto a las diferentes confesiones, porque yo amo a la Santísima Virgen. Y le agradezco a Natalia, mi esposa, que ha sido una compañera de viaje inigualable, que me ha ayudado, que me ha acompañado aún en momentos muy difíciles. Mis hijos han estado ahí, mis padres, mi hermana, y le agradezco obviamente a la gente que ha sido tan querida y tan solidaria conmigo. Muchos dicen que usted le deja un listón muy alto, como dicen en el Santo de Garrocha, al próximo gobernador. ¿Qué consejo le daría usted al doctor Juan Diego Patiño Ochoa? Esa pregunta me la hicieron en otro escenario y yo les dije, mire, yo no soy nadie para darle consejos al doctor Juan Diego. Yo creo que es un muchacho que, si bien es cierto es joven,
Es un hombre con ganas de hacer las cosas bien. Lo conocí siendo presidente de la Asamblea en mi periodo como gobernador. Hizo una excelente labor como presidente y como diputado. Y uno lo que espera es que le vaya bien, porque uno no puede aquí pegarse de cualquier circunstancia política. Yo creo que uno tiene que pensar es en el departamento. Por lo tanto, si a Juan Diego Patiño le va bien a Risaralda. Si a Mauricio Salazar le va bien a Pereira o al resto de los alcaldes. Yo quiero agradecerle, doctor, que me haya permitido como tener esta diferencia tan especial de estar con usted. Seguro en una de las últimas entrevistas ya como gobernador. Agradecerle y seguramente nos seguiremos viendo en estas lides del trabajo social y de muchas obras que yo sé que usted seguirá emprendiendo por el bien de Risaralda y de Pereira. No, Padre Facho, mil gracias por invitarme a sus programas. Se lo agradezco enormemente y agradecerle también a usted porque en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de trabajar juntos desde la gobernación y desde su parroquia y desde su ministerio. La verdad que me he sentido supremamente cómodo y orgulloso de haber estado a su lado en muchas cosas. Dios le pague. Dios lo bendiga. Saludos a Natalia, a la familia y seguimos muy unidos en la fe. Amén. Dios lo bendiga. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en este especial que hemos hecho. Una luz en el sendero. Doctor Una palabra de Víctor Manuel esperanza Tamayo para un Vargas, mundo en necesitado este de segundo amor. periodo de la gobernación. Una luz en el Sentimiento de Todos. sendero. Una Un feliz cara noche a para cara todos. para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.